Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Los abogados, como los médicos, necesitan tener algo indispensable para hacer sus trabajos respectivos. Es el diagnóstico. Sin un diagnóstico adecuado y certero, el abogado no podrá hacer defensa alguna. ¿Y qué decir? Si el médico no lo logra, la desgracia será del paciente. Con los temas de la semana, yo me esmero en pensarlos y repensarlos, tratando de ver las circunstancias nacionales como se mueven, midiendo la importancia de cada tema posible. Y recordarán ustedes que yo les dije que había un tema esencial, que más que un tema es un macrotema, se podría decir el tema fundamental, por no decir único, de la República, que ha de ser el relativo a su soberanía, a los peligros y a las menguas lamentables que ésta ha sido expuesta, su pérdida de territorio, la suplantación de su población, todo el desastre que vimos consumarse, especialmente en los años 15, 16, 17, cuando el plan diabólico del Estado binacional avanzó más, cuando se esperaba por horas el triunfo de la señora Clinton y se pensaba que, dados los intereses especiales que ellos como familia tienen en Haití, se aceleraría el proceso que conduce a la desaparición del Estado dominicano como tal. Ustedes recordarán que yo les dije, ese es el tema, el macro tema. Naturalmente, sobrevino otro muy excitante, electrizante, se podría decir sin exceso, que es el gran escándalo de escala mundial de los fraudes de Odebrecht, que ha estremecido a Brasil, que ha estremecido a Ecuador, a Colombia, México, Argentina, República, bueno, Angola, todos sabemos. Naturalmente este tiene el atractivo del sensacionalismo y de la expectativa un tanto morbosa que el público alcanza sobre quiénes van a ser procesados por esos fraudes, especialmente fijándose en la noción del soborno, poniendo de lado que las grandes exacciones de Odebrecht parecen no estar en los sobornos, que los sobornos se daban para poder hacer las grandes exacciones. Ahora acabamos de ver en Panamá que en 4 años del presidente Martinelli ellos obtuvieron beneficios ilícitos e indebidos. Para ellos sobornaron de cerca de 360 millones de dólares, por encima de los beneficios normales, de los presupuestos formales. Pero bien, la gran expectativa es la lista, que den la lista, que den la lista, que quiénes son, que cuántos son los años que se van a computar, que si se va a excluir el año 12, 13, los años 12, 13 y 14, que si sobre eso no va a haber pronunciamiento,
pese a que es la parte más importante de la inversión, diríamos, del Ministerio de Fraude de Odebrecht. Recordarán ustedes que con ese tema yo cerré el programa pasado leyendo el último párrafo de un artículo que apareciera en el diario El País, de Gustavo Gorriti, Confesiones y Silencios. Y leí ese último párrafo que dice que Odebrecht cantó, no hay duda, pero cantó completo. Parece que no. Para empezar, en su acuerdo de diciembre con el Departamento de Justicia norteamericano, la corporación reconoció haber pagado sobornos por aproximadamente 788 millones de dólares entre 2001 y 2016, por más de 100 proyectos en 12 países. Pero ante las autoridades brasileñas, el que fuera el jefe del Departamento de Operaciones Estructuradas, Hilberto Macarenas da Silva, confesó que entre 2006 y 2014 Odebrecht realizó pagos ilícitos por cerca de 3.390 millones, no 780, de dólares. Es decir, 4 veces más de lo admitido ante el Departamento de Justicia norteamericano. El párrafo que viene hoy al canto es este. Aparte de las confesiones, ¿dónde está el detalle de los pagos? En el servidor encriptado que el departamento a cargo de la ejecución de los sobornos, la Oficina de Operaciones Estructuradas, mantuvo en Suiza desde por lo menos 2006. Ahí debe encontrarse el proceso de cada pago y su beneficiario final. El problema, según información de fuentes suizas con conocimiento de causa, es que solo una parte del impresionante volumen de información del servidor ha sido abierta. El resto, por lo menos el 50%, según las fuentes, sigue siendo secreto y la clave del acceso no ha sido todavía proporcionada por Odebrecht. Fin de la cita. Fíjense que yo hablé al principio del diagnóstico del abogado. Primero, saber en un expediente que ha de tratar, qué debe tratar, dónde está lo fundamental, dónde está lo sensitivo, qué cosa aparentemente importante en el fondo resulta no serlo. El olfato del abogado verdadero consiste en poder detectar en medio de los dossiers de cientos de páginas, de miles, aquí está. Yo seleccioné esa parte de ese artículo. ¿Qué me ocurrió? Que en el programa pasado, cuando lo dije, estaba llegando a Brasil el ordenador encriptado que faltaba, según ellos, cosa que yo dudo porque han trabajado 17 fiscales, entre ellos suizos, durante un año antes de abrirse los procesos. Y es muy difícil pensar que Odebrecht, que está negociando, estaba en condiciones de poder decirle a sus fiscales, yo te doy esto, pero esto no, porque no hubieran obtenido beneficios de reducción de penas. Pero llegó el sábado pasado. Ahora aparece una información de que la Corte Suprema de Brasil le hace una consulta a la Procuraduría General brasileña, diciéndole
que explique los mecanismos a utilizar para perseguir y castigar a Odebrecht por fraudes cometidos en obras en el extranjero. Esto se relaciona con las 10 obras en el extranjero que están siendo objeto de lo que ellos han llamado sigilosas investigaciones. Toda investigación criminal tiene sigilo, hasta un día. Pero cuando ellos le ponen el sigilosa, indica que son las más sensibles, las más potentes. Parece que la llegada del ordenador se corresponde con esa fase de la investigación que ya va más allá de lo que hemos visto hasta ahora. Eso ya es más complejo, porque es analizar obras en el extranjero, que en la publicación que he hablado de las 10 obras dejaba entrever, y yo lo revelé, el puerto de Mariel, el más grande del Caribe, construido en Cuba. Aquí me imagino que la más importante por su precio es Catalina. Y siendo el expresidente Lula el objetivo fundamental para sacar consecuencias como la de inhabilitarlo para la candidatura del 18, no es difícil entender que lo que viene ahora con motivo de esa fase sigilosa extra sobre obras en el extranjero y juicios en Brasil, cosa que no se puede manejar desde otros países, de otros estados, lo que viene es lo que podría considerarse pólvora gruesa. Pólvora gruesa. Pero, ¿cuál ha sido mi recomendación en este expediente? Paciencia. El gobierno ha cometido errores lamentables, casi para tenerle lástima. Ha dado tumbos con ese acuerdo que hicieron, creyendo que eso va a conducir a nada favorable. Todo lo contrario. Tiene un alto contenido de autoincriminación. Ahora piden una auditoría. La auditoría debieron de pedirla en el primer momento, pero acompañando esto de censuras fuertes y de rompimiento total, como Odebrecht, como han hecho los otros estados. Pero nosotros no, le estamos pagando 174 millones de dólares. Oh, Dios. 8 años para pagar, le aceptamos que el doble de la multa sea la indemnización, no tenemos ningún reclamo que hacer, viene un brasileño que estuvo señalado como favorecedor de Odebrecht. Oh, Dios, cuántos errores, inútiles errores, porque no tienen olfato, ni tienen la capacidad los asesores jurídicos y políticos del presidente de la República para decirle, hey, espérese, esto es más grueso de lo que pensamos, esto no se puede así. Debieron esas auditorías decir, cuando censuraran a esa empresa, auditoría financiera y técnica de todas las obras, para determinar si nosotros podíamos reducir la deuda considerablemente en cientos, por no decir más de 1.000 millones de dólares, que puede ser la exacción total de Odebrecht. Pero los tumbos están ahí, los tumbos están ahí. Están tan peligrosos que me mostró alguien esta semana una lista de pagos de la Secretaría Administrativa, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, y en la lista figura con cerca de 2 millones de dólares, 1.600.000 dólares. ¿Quién?
el hijo de Joao Santana, que ha seguido trabajando para el gobierno. La compañía de Joao ha seguido. Un error inmenso no haberlo censurado, no haber dicho, óigame, este hombre me traicionó, este hombre me movió a error, este hombre estaba haciendo esas diabluras por las cuales está preso, pero yo soy ajeno a esto. No, cuando la señora declaraba ya por segunda vez, desmintiéndose de lo que había dicho la primera vez, no hay pago de campaña en República Dominicana. Ya antes había dicho, sí pagamos, en Venezuela 35 millones, en Panamá 27 millones, en República Dominicana no recuerdo el monto. Cuando eso ocurría, su compañía y su hijo y esa gente estaba aquí, participando normalmente de operaciones de publicidad del gobierno. Esa fábrica de fango que el gobierno incurrió en el error inmenso de prohijar todas esas argucias y esas espectaculares maniobras del marketing para destruir a un compañero de partido, presidente 3 veces de la República, posible candidato entonces, a través del hediondo testimonio de un capo, una serie de horrores. Y alguien me dice, ahora que están fabricando falsedades, y yo me reí porque le dije al amigo, yo estoy examinando una que me concierne, pero hasta que yo no tenga agarrado, no lo tenga agarrado por el pichirrí, no la voy a revelar. Falsedades de todo tipo. Está desesperado el gobierno. Ahora viene, sí, la lista, bueno, ¿quiénes son? El line-up. Son 20, son 8, son 10, ok, sí. Entonces de ahí surgirá la curiosidad pública de, hey, ¿quiénes faltan? Y los fondos, y el monto, con la agravante y la complicación adicional de que el señor Rondón, que afirmó y admitió haber recibido 92 millones de dólares, pero que no ha dicho el destino real, sino que eran como sus ganancias, ahora salta el asunto en España, en un expediente tremendo de la Comunidad de Madrid, el canal Isabel II, que resulta dueño de un 75% de la compañía AAA, que ha ganado millones de dólares con el Estado Dominicano, y el hombre del contacto, el socio estratégico de aquella gente que están juzgando en España, pero de mala manera, el presidente de la comunidad que sustituyera a Esperanza Aguirre, Ignacio González, está preso su hermano y todos. Salta a relucir que en una asamblea el señor Ángel Garrido, representando al gobierno, habló de ese socio estratégico que ellos tenían en la República Dominicana, don Ángel Rondón. Pero es el mismo que es una especie de corresponsal o representante de Odebrecht. Aquella gente parece que tratan de buscar qué hay de Odebrecht, porque Odebrecht es tan abarcante que está casi omnipresente en todo el conflicto de corrupción del mundo. Qué cosa. Pero bien, paciencia. No adelantarse, recibir con sangre fría, con mucha serenidad, todo cuanto vaya ocurriendo, que quiero repetir, y lo digo sinceramente, a mí me apena. Hubo alguien que me quiso enmendar la plana y me dijo, doctor, a usted no le luce la hipocresía. ¿Cuál es mi hipocresía? Decir que usted siente compasión por
esto que está ocurriendo y los errores de Danilo Medina en el poder, porque usted ya no tiene por qué sentir compasión. Es una forma de ver las cosas un tanto obtusa y muy apasionada. No, el país es el gran afectado. Porque en la medida que el país se deteriore su imagen aún más, como consecuencia de escándalos de este tipo, el país va quedando más indefenso, más vulnerable. Y sabemos que al país le han hecho cirugías mayores terribles. Tenemos cerca de 2 millones de extranjeros ilegales suplantando a la población nuestra. Entonces, Dios mío, siento pena por el país, porque su cabeza, la cabeza del jefe del Estado, está en baja. Yo digo muchas veces que el gobierno de Danilo Medina le ha ocurrido lo que le ocurrió al acorazado Bismarck. El acorazado Bismarck, esto para los jóvenes, fue la nave de guerra más importante que hubo en su tiempo, en la Segunda Guerra Mundial. Salió en su primer viaje y hundió en minutos al buque insignia de los ingleses, el Hood. Se perdieron 2.000 marinos ingleses. Era una batalla de acorazados. Los ingleses, con su mar y su armada, le cayeron atrás. Pero era un súper acorazado de una velocidad inmensa, con un poder de fuego infinito. ¿Qué ocurrió? Que ese que era el orgullo nazi, el orgullo de Hitler, la gran arma, un avioncito de 2 alas, de los viejos, del último tiempo de la Primera Guerra Mundial, que los ingleses habían habilitado con torpedos, pudo tirarle un par de torpedos al Bismarck. ¿Qué ocurrió? Que los torpedos le dañaron el timón profundo de popa. Sin ese timón, el barco comenzó a dar círculo y no adelantaba y no podía desarrollar su velocidad. Le cayeron todos los acorazados y cruceros ingleses y hundieron al Bismarck y murieron 3.000 alemanes, cerca de 3.000 en esa. A este gobierno le ha ocurrido algo parecido al Bismarck. Cuando su capitán era Joao Santana, con esa acumulación de méritos, de éxito, lucía invencible. Invencible, una cosa que todo era mínimo, todo era pequeño, todo era insignificante frente a ese fenómeno de la política mundial. El Bismarck, el avioncito de 2 alas, antiquísimo, que averió al Bismarck, no fue el que averió este gobierno. Lo averió una anaconda y un estado importantísimo del mundo, Brasil, que está metido en el berenjenal inmenso de la lucha del comercio mundial, que bajo Lula y Dilma fue miembro del BRIC, de las BRIC, de las economías emergentes, pero que ahora está propuesto para barrer con su clase política y ver de qué modo colocan cuadros neoliberales anti-BRIC o que no congenien con la gente del BRIC. Reventó eso y el capitán Joao Santana está preso. Y el Bismarck está dando tumbos. Entonces, ¿es realmente lástima por el gobierno que yo siento? No, por el país. Porque esa es una forma de descabezarse. En momentos en que necesita dirección y cabeza.
Pero voy a hacer un alto breve, un paréntesis breve, para recordarles que tenemos un blog en las redes. El blog en internet es lapregunta.wordpress.com y en Twitter @lapregunta_rd. De ustedes el que quiera seguirme por ahí, se lo voy a agradecer, porque hay una correlación, y la habrá necesariamente, entre la respuesta y la pregunta. La respuesta por televisión, la pregunta en blog digital. Pero bien, en medio de esto, de este pesar, porque hay una acefalía, como hay discusión cómo llamarla, la falta de la cabeza nuestra, están turbados, totalmente turbados, acorralados. Hay una noticia buena. Cuando yo le digo a esos amigos, miren lo que he visto hoy, hace 2 días, qué bueno, qué auspicioso, parece que va a haber algún tipo de reacción, parece que el presidente Medina ha podido, en medio del desastre, oler de dónde vienen los tiros. No en la extravagancia del ministro de Interior hablando de que lo quieren tumbar y enlodar y esas cosas, no. Quien lo ha colocado en esa precariedad es el escándalo mundial. Pienso, caramba, qué bueno sería que esto significara un cambio en una política pública importante. Incluso hace 2 semanas, 3 semanas, yo lo planteé en la respuesta y dije, si Danilo Medina rectifica la política exterior nuestra, migratoria especialmente, y comienza a hacer una revocación de todo ese plexo de falsedades y de bajezas que se hizo alrededor de la nacionalidad y de la identidad nacional, y comienza a repatriar según prometiera en asamblea, según hablar en La Habana, y a darle cuerpo y cumplimiento en una concreción valerosa al fallo 168 del Tribunal Constitucional. Óigame, serían méritos con características de históricos. Pero doctor, pero es que usted es ingenuo. ¿Y cómo usted piensa que él puede hacer eso? Si lo han dejado meter en todas estas cosas y lo han conducido a todo este desastre, precisamente para tenerlo en las manos, para que no sea capaz de reaccionar. Ese es el pesimismo. Que hay algunos que lo dicen de buena fe y otros que no lo dicen de buena fe, sino con cierto cinismo. Pero bien, ¿qué fue lo que yo vi que me entusiasmó tanto? Que me llevó a pensar en la posibilidad de una revocación de esa política pública errada que logró el otro capitán del Bismarck, el segundo de a bordo, el primer ministro Montalvo, imponer. ¿Qué es lo que yo pienso que vi? Que el director general de Migración, que fuera ministro de la Defensa, fue a la línea noroeste
gente que al llegar a la línea noroeste visitó las fincas bananeras y dio unas declaraciones que resultan interesantes, para mí impresionantes. Muchos se ríen. Ah, doctor, eso es un aparato, esa es una manera de fingir, eso es tratando de sacarle el cuerpo de Brecht. En el fondo ellos no creen en eso. Yo digo, miren, si el director de migración fuera un cuadro político, yo diría es posible. Un cuadro político recibe instrucciones de su partido de que hay que montar en escena algo que no es real, pero que ayude el marketing, de que se está revocando una política asesina del país, como la que se emprendió cuando comenzaron a liquidar el Estado Nacional. Ajá. Pero ocurre que no es un cuadro político, es un militar. Aquellos que siempre han tenido la idea de que el cuadro militar es de importancia relativa, algunos lo llegan a considerar como institución algo que debe ser transformado, desaparecido, se ríen. Sí, se ríen. Pero a mí no me ocurre eso. Yo veo que el hecho de que ese señor que fuera ministro de Defensa hablara de la protección del trabajo nacional, dijera que ha conformado una comisión para ver y examinar la conducta de los empleadores, imponiéndole incluso sanciones si no observan las reglas del trabajo ilegal, que se hará en la construcción lo mismo, y después va otro viceministro de Defensa y refuerza eso y exhorta a los militares nuestros y los alienta a la defensa del territorio, a observar una conducta celosa con todo lo que pueda comprometer la integridad de ese territorio. Está hablando el cuartel. Está hablando el cuartel. Yo no lo desprecio. A mí me anima. Ellos, jóvenes militares, son depositarios de las armas de la República. En la Constitución nuestra figura como una obligación esencial la defensa de la soberanía nacional. Desde luego, su comandante en jefe es el presidente de la República. Dudo mucho, me niego a creer que ellos asuman esas posiciones sin tener la indicación aprobatoria del presidente de la República. Y ya enunciarlo, referirse al trabajo nacional malogrado por la migración ilegal, va siendo un logro, viniendo de esa fuente. No sé el truño que habrán puesto los injertos de ONG, de USAID y la gente que trabajó por abolir al Estado desde adentro, al nivel que fuera, incluyendo el del primer ministro, si puso truño, si anda con su renuncia de siempre en el bolsillo. Pero es un avance. Es un avance. Ahora, ¿cuál es la delicadeza del punto?
que en la medida que nuestras Fuerzas Armadas vayan tomando conciencia, revelando la falencia enorme que se le impuso a la autodeterminación, la caída penosísima de nuestra estima soberana, y se vayan ellos comprometiendo públicamente a que esas cosas hay que enmendarlas y revocarlas. La República no puede darle la espalda ni voltear la cara, y menos hacer burla, porque ellos están comprometiendo el honor de su palabra. Y la historia enseña que cuando la gente de las armas advierten cosas, no es bueno menospreciarlas, porque son parte de la sociedad, parte esencial de la sociedad, incluso formados con la idea de patria en una forma sólida. Y aunque no desobedezcan, ni se insurreccionen, ni tengan protestas, tienen sentimientos. Tienen sentimientos y se dan cuenta perfectamente de cuáles son los factores políticos propios o extraños, inertos o propios, que han estado trabajando para socavar esos valores esenciales de la patria. Si el presidente ha pensado en el discurso de La Habana y ha dicho, esto hay que comenzar a corregirlo, y ha dado instrucciones, o ellos le han propuesto algún tipo de plan para corregirlo, y el presidente lo aprueba, hay motivo para sentirse alentado. Yo no creo. Incluso, recuerden ustedes que hace 2 semanas, no, más tiempo, en 3 o 4 programas atrás de La Respuesta, cuando yo hablaba de la llegada del presidente Trump al poder en Estados Unidos, dije que las circunstancias habían variado considerablemente, porque cosas que el presidente Trump entiende que son urgencias de Estados Unidos y las ha emprendido, son similares a las que nosotros tenemos de algún modo. Inmigración ilegal, en nuestro caso terrible, peor que allá, porque es la desaparición de la versión Estado Dominicano de 174 años. Muro, esperen. Y cité a este hombre en el Listín Diario, en las mundiales de sábado 12 de marzo del 2016, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, John Kelly. Bahamas, el jefe del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, general John Kelly, dijo que la República Dominicana ha ido más allá de su capacidad solidaria en favor del pueblo haitiano. Y la realidad es que ya no soporta más inmigrantes de esa nación. Sus declaraciones fueron recogidas en el marco de una visita que ofreció en las Islas Bahamas y fue consultado sobre el tema de las emigraciones que salen sin control desde el país haitiano a todas las islas de la región. Más inmigración ilegal añadirá más carga a los recursos dominicanos, dijo el general John Kelly, ya con una demanda que excede su capacidad. La población extranjera indocumentada en la República Dominicana, mayormente haitiana, consume el 30% del presupuesto de salud. Por otro lado, William Warblone, especialista en asuntos de migraciones para la Mesa Mundial de Migraciones en el Mundo, añadió, Estados Unidos vivió esta tragedia en los 80,
pero nuestras leyes y principios de soberanía nacional se impusieron ante los ataques que recibimos de parte de organizaciones que están comprometidas con este tipo de actividades. ¿Qué dije yo? Por Dios, presidente, no ganó la señora Clinton. El poder norteamericano de hoy tiene gente, este es el encargado de la seguridad de Estados Unidos y de la lucha antidroga y del cuidado frontera. Es uno de los mandos más poderosos de ese gobierno. Oigan lo que expresó en Bahamas. ¿Qué tiempo puede haber más oportuno para que la República Dominicana reaccione y diga, bueno, vamos a poner la casa en orden? Nos desquiciaron. Los demócratas nos metieron aquí al vicepresidente Biden, nos metían aquí presiones de todo tipo. Yo, presidente, sucumbí, lo confieso, y me devolví de mi discurso de La Habana y de mi discurso en la Asamblea. Me hicieron quedar mal. Y esta gente que ha estado aquí conmigo tiene una proposición que en definitiva es antipatria. Y si yo la asumo, la historia se encargaría de vengarse. Entonces, cuando salen los cuadros militares, hacen afirmaciones de ese tipo, ¿cuál es la idea de no sentir cierto aliento? Hay que animarlos. Al propio presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Vamos a poner en orden esto. Obras del Estado, 80-20. Lo que se va para remesa a Haití se priva en la mesa dominicana. De ahí es la desesperación y la desorientación de la masa obrera nuestra. No tienen acceso al trabajo. Oigan, como dice este oficial norteamericano, el 30% del presupuesto de salud lo consumen. Entonces, en gran daño de nosotros, porque si nosotros estuviéramos en la posibilidad de ofrecer eso sin daño propio, amén, eso es generosidad. Pero es malogrando a los nuestros para favorecer a los otros, porque hay un plan de geopolítica, porque así entienden los poderosos, los caucus y Unión Europea. No. Por eso les digo, el verdadero tema es este. Miren esto. Migración evalúa con productores de banano de Montecristi contratación de mano de obra. Aquí figura la descripción de lo que dijera el señor director de migración, que expliqué, no es un cuadro político, es un exministro de Fuerzas Armadas, un cuadro militar esencial. Es buena noticia para el país. Y se adentran en esas rectificaciones y desafían los atrevimientos de las influencias malsanas y terribles que condujeron a los errores. Yo sé que el país se va a alegrar, lo va a agradecer. Que el problema no es la pureza, no. Mira, que hay un expediente de Odebrecht y usted debe renunciar porque no, espérese. Usted tiene tareas que hacer. Hágalas. Para que el país sienta gratitud, que en ese aspecto tuvo el valor de rectificar, desafiando a quien se crea con más derecho para seguir gobernando virtualmente al país desde el trasfondo. Fíjense en esto, cuando yo les digo a ustedes que cuando el cuartel habla, cuando habla el personal militar, no es bueno despreciar y hacer burla. Aquí tuvimos
una muestra el 24 de abril del 65, que ahora hay mucha gente pontificando sobre cómo fue y cómo no fue, pero que en realidad la historia se escribió con valor y gloria. Y los oficiales muertos, algunos de ellos honrados, otros olvidados, cumplieron su deber para con la democracia. Ahora se está frente a deberes para con la república. Porque democracia la tenemos abierta, con poderes públicos. Pero estamos perdiendo la patria. Ya eso es más grave. Cuando Francis Camaño y un grupo que le acompaña van a la embajada americana, el mismo 24 en la tarde, a pedir una mediación, Teppelben, el embajador, arrogante, torpe. Ahora sí vienen, ahora vienen, no es así, ahora no vayan, porque venían las fuerzas de Cefa, venían las fuerzas que ellos estaban apoyando a ocupar Santo Domingo. El coronel Manuel Ramón Montejarachi, una leyenda de valor, lo sabe y va y le dice a Francis, que lo trataba como un hermano menor: venga para acá, vámonos, vamos a pelear. Y ahí se produce la gran resistencia del Puente Duarte, de las inmediaciones del Puente Duarte, donde contienen a las fuerzas regulares y los rebeldes, como le llamaban, que eran militares de las fuerzas regulares. Estados Unidos se dio cuenta que tomar esta ciudad por esa fuerza era imposible. Y bajaron horas después con 40,000 hombres en una intervención. Si ese embajador hubiese tenido un mínimo de sentido de la historia y del pueblo, conociendo su índole, hey, ven acá, vamos a tratar de ver cómo mediamos, cómo hacemos. No, ahora vienen, ahora, vayan, muéranse. Eso fue lo que le quiso decir. Yo tengo una publicación que apareció que me llamó la atención sobre Venezuela. Un militar venezolano asegura que es posible una insurrección militar. Pero no un militar general retirado, ¿no? El teniente José Alejandro Méndez Sánchez, uno de los militares venezolanos acusados de desertores por el gobierno del presidente Maduro, que solicitaron refugio en Colombia, aseguró el miércoles que en Venezuela es posible una insurrección militar. Sí, es posible, dijo. Y explicó que hay 60 oficiales detenidos, que yo dije, fue un teniente el que dio esa declaración. Tiene más importancia que si lo hubiese dicho un general. Quizá yo tenga la influencia histórica del teniente Bonaparte, que a raíz del asalto a las Bastillas en Francia, pasa y ve el desorden y el asalto a la Bastilla y comenta, ¿qué es esto? Tan fácil que es dominar esto, simplemente caerle a cañonazos. El teniente Bonaparte, que en unos cuantos años más resultó emperador. Eso para los que están con la risita en la boca, creyendo que estos procesos cruciales se pueden manejar con cinismo y no con realismo, no con nobleza. Yo tengo como mira servir a mi país. Todo lo que sea ventajoso para el país o pueda hacerlo, yo no lo desapruebo. Venga de donde venga, produzcase en la circunstancia que se produzca. A la inversa, todo lo que va contrario a la suerte de mi país, yo no lo apruebo.
Rectificar es de sabio. Pero ahora existe el problema tan serio de que, acorralado como está el gobierno, averiado como un Bismarck, con ese ordenador que llega a Brasil, con esos datos, 2.300.000 datos hay ahí, movilización de cuentas, de compañías, una cosa horrible. Es tan grave, asedio, grave asedio. Lo que le queda por hacer son conductas insignes, conductas audaces, valerosas, que tengan un beneficio nacional claro. No maniobras, no simulaciones, no artificios, realidades, riesgos, desafío. Por eso, al principio hablé algo de Odebrecht y pedí paciencia. Después pasé al macro tema. Qué bueno, es bueno repetirlo, que el cuartel esté tratando el tema del trabajo nacional traicionado para los trabajadores nuestros. Qué mensaje. Los hombres depositarios de las armas de la República han declarado que es injusto someter al trabajo nacional a la exclusión y el sacrificio, a la supresión, a la sustitución por trabajo ilegal extranjero. Si esa no es una noticia importante, no hay noticia importante para la República. Ya veremos en los próximos días qué hay de auténtico, qué hay de genuino y qué puede haber de comedia, que sería más trágico aún, en la política. El problema es que una voz es la de la política y otra la del cuartel, aunque los que quieren la desaparición de a imagen y semejanza de lo que ocurriera al lado, que ahora se va a minustar y es previsible el caos en horas. Aquí hay gente que anhela la posibilidad de que también la nuestra desaparezca, como dijeran los haitianos cuando disolvieron las suyas allá. Bueno, ya nosotros cumplimos, disolvimos el ejército, falta ahora que ellos disuelvan el de ellos. Y yo vi y oí a una delegación norteamericana proponer la separación de responsabilidad del ejército nuestro en la frontera, porque no soportaba el soborno en el tiempo del presidente Fernández, que rehusó el argumento y el apoyo que se le ofreció de una milicia civil sufragada por ellos. Pero bien, saben ustedes que estamos saliendo en nuestra versión central, domingo a las 11 de la mañana, Super Canal 33, 3 del cable, a las 11 de la mañana. Domingo a las 8 de la mañana, Telefuturo, Canal 23, después de la misa de San Antonio de Padua. Domingo 9 de la mañana, TV Plata, Canal Puerto Plata. Domingo 12 del mediodía, Musa Visión, Canal 10, Puerto Plata. Canales, el canal domingo a las 11, Canal de Montecristi y Cablevisión. Domingo a las 11, Canal 10, Telecable Sabaneta. Domingo a las 11, Unicomunicación Constanza, canales 14, 17 y 8. Domingo 12, Teleimpacto, Canal 22 y 52, 12 del mediodía y 9 de la noche, de domingo. Sábado a las 6 de la mañana, Cinevisión, Canal 19. Domingo 12 del mediodía, Telenor, San Francisco de Macorís, además a las 6 de la tarde de domingo.
Teleuniverso Canal 29, domingo 6 de la tarde. Domingo 7 de la noche, TNI Canal 51, desde el municipio de Santo Domingo. Domingo 9 de la noche, Teleimpacto Canales 22 y 52, CBVisión 18 Higüey, Puerto TV Canales 3 y 12 La Romana. Que nuestros periódicos digitales, canal YouTube de la FNP, Diario Horizonte de Nueva York, Diario Digital Dominicano, la radiodifusión a cargo de Radio Real de la Vega, Hit 92, en la versión central de domingo a las 11 de la mañana. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes en la entrega de una nueva respuesta el próximo domingo, el próximo fin de semana. Muchas gracias y hasta entonces.